¿Sabíais que América se llama América por culpa de una increíble serie de errores, engaños y malentendidos? A todos nos enseñaron en la escuela que el nombre de América procede de Américo Vespucio, el nombre españolizado del florentino Amerigo Vespucci. Pero, ¿qué hizo Vespucio para merecer semejante honor? Si quien descubrió América a ojos del viejo continente fue Cristóbal Colón, ¿no sería más justo que todo el continente se llamara Colombia? ¿A quién se le ocurrió sugerir el nombre de América? ¿Y quién decidió que se llamara así? ¿Con qué autoridad? Para comprender mejor el transcurso de los acontecimientos, es mejor que sigamos un orden cronológico. En 1492, un desconocido llamado Cristóbal Colón descubre tierras al otro lado del Atlántico. Él creyó que se trataba de Zipango y Catay, es decir, Japón y China, aquellos territorios de los que hablaba 2 siglos antes el veneciano Marco Polo, en el famoso relato de sus viajes. Colón, ferviente admirador de Marco Polo, defendió durante el resto de su vida que lo que había descubierto al cruzar el Atlántico era una vía mucho más corta para llegar a la India que la ruta hacia el este. Cuando murió en la localidad española de Valladolid en 1506, 14 años después de su gran hallazgo, Colón seguía sin saber que lo que había descubierto era en realidad un nuevo continente. En 1493, Colón, tras ser nombrado almirante de la mar Océana y virrey de todas las tierras que encontrase, inició un segundo viaje, acompañado esta vez por más de 1500 hombres, con el objetivo de conquistar y colonizar. En este segundo periplo, aunque descubrió nuevas islas como Jamaica o Puerto Rico, no alcanzó la tierra firme del continente. Eso lo hizo en agosto de 1498, durante su tercer viaje al otro lado del Atlántico, cuando desembarcó en la zona del actual Macuro, ubicada en el Golfo de Paria, en Venezuela. Al año siguiente, 1499, los portugueses, que llevaban décadas explorando las costas del continente africano, celebraron la gesta de Vasco de Gama, quien regresó a Portugal después de llegar a la India doblando el Cabo de Buena Esperanza, en el extremo sur de África. Aquel viaje, el más largo realizado hasta entonces, estableció la ansiada ruta marítima con la India, un objetivo comercial de gran importancia por el valor que en aquella época tenían las especias, los tejidos y las piedras preciosas procedentes de allí. Hasta entonces, Europa había estado comerciando con aquel lejano territorio por vía terrestre. Las mercancías atravesaban los países árabes cambiando de intermediario en intermediario y cada cual, como es lógico, las vendía un poco más caras que la anterior, lo que elevaba mucho su precio en Europa. Una ruta marítima permitía viajar más rápido y cargar muchas más mercancías, además de evitar los intermediarios, lo que equivalía a obtener grandes beneficios. Ahora pongámonos en la piel de los europeos ricos de la época. Tras más de 1000 años creyendo que el mundo era tal y como Ptolomeo había descrito en su Geografía, una obra que en el siglo XV se conocía como Cosmografía, los navegantes no dejaban de regresar continuamente a los puertos anunciando nuevos hallazgos que obligaban a redibujar los mapas. Los grandes mercaderes necesitaban saber cuál de las 2 vías marítimas a la India, la de los portugueses por el este o la de Colón por el oeste, era más rentable para decidir dónde invertir su dinero, por lo que mantenían a corresponsales en los principales puertos a fin de que les remitieran cartas con informes de cada nuevo descubrimiento que se produjera. ¿Realmente la ruta de Colón conducía hasta las proximidades del río Ganges en la India, tal como éste había afirmado?
en Europa ardían en deseos de comprender bien todas esas noticias asombrosas, y la imprenta con tipos móviles, inventada por el alemán Gutenberg en torno al año 1450, estaba lista para ayudar a difundir como nunca antes la obra de aquel que ofreciera una interpretación satisfactoria a todos aquellos puntitos y fragmentos de costas que parecían brotar de la nada en el gran espacio blanco que ocupaba el Atlántico en los mares. En 1503, en Florencia y París, casi de manera simultánea, comenzó a circular un pequeño texto impreso titulado Mundus Novus, es decir, Mundo Nuevo en latín. Aquel documento, de apenas 4 o 6 hojas, era una carta traducida del italiano al latín que un tal Albericus Vespucius dirigía al acaudalado Lorenzo Pierfrancesco de Medici. En ella le relataba un viaje en el que se había embarcado en mayo de 1501 por encargo del rey de Portugal, rumbo a las desconocidas tierras del oeste. El tal Vespucius describía de manera amena y atractiva la maravillosa tierra que habían encontrado, donde la tierra y el mar eran increíblemente fértiles, los frutos exuberantes, el agua pura, la brisa fresca y los nativos de piel rojiza, porque siempre iban desnudos y el sol los bronceaba. En Mundus Novus, aquellas gentes son descritas como carentes de inhibiciones, sin concepto de propiedad ni preceptos morales, y capaces de alcanzar los 150 años de edad. Si el paraíso terrenal en alguna parte de la tierra está, estimo que no estará lejos de aquellos países, afirma Vespucius en la carta. Aquella idea de que tal vez se hubiera reencontrado el paraíso del que Dios expulsó al hombre, unido al buen estilo narrativo de Vespucius, muy distinto al árido lenguaje de los informes náuticos y cartográficos, contribuyó a que Novus Mundus se convirtiera en lo que hoy llamaríamos un bestseller. Lo tradujeron al alemán, al francés, al neerlandés, al checo y lo reimprimieron varias veces en distintas ciudades del viejo continente. Como era tan corto y tan relevante, posteriormente lo incluirían con frecuencia en las colecciones de relatos de viajes. Sin embargo, lo más llamativo y revolucionario para la época era que Vespucius afirmaba que las tierras halladas al oeste no eran parte de Asia, sino, como indicaba el título de aquellas hojas, un nuevo mundo. Lo decía con las siguientes palabras: será novísima cosa, ya que esto excede la opinión de nuestros antepasados, puesto que de aquellos la mayor parte dice que más allá de la línea equinoccial y hacia el mediodía no hay continente, sino tan solo el mar, al cual han llamado Atlántico. Y si alguno de aquellos ha afirmado que había allí continente, han negado con muchas razones que aquella fuera tierra habitable. Pero que esta opinión es falsa y contraria a la verdad, lo he atestiguado con esta mi última navegación, ya que en aquellas partes meridionales, se refería al actual Brasil, por cierto, yo he descubierto el continente habitado por más multitud de pueblos y animales que nuestra Europa, o Asia, o bien África. Vespucius, por tanto, tiraba por tierra la idea de que Colón había llegado a Extremo Oriente, y su afirmación avivó el interés de las masas por aquellos nuevos territorios, porque la hipótesis de que se tratara de una vía más corta para alcanzar la India interesaba a los ricos comerciantes, sí, pero la posibilidad de que fuera un nuevo mundo y encima paradisíaco habría un abanico de oportunidades muy amplio para todos los europeos, más allá de su clase social. 2 o 3 años después de la aparición de Mundus Novus,
en Florencia, un impresor anónimo, recordad este dato, sacó a la luz un folleto de 16 páginas en italiano titulado Carta de Amerigo Vespucci sobre las islas recién halladas en 4 viajes suyos. Con aquella nueva carta el mundo descubrió más datos sobre el autor de Mundus Novus, como que el nombre real que se escondía tras el latinizado Albericus Vespucius era Amerigo Vespucci, que en español, como hemos dicho antes, traducimos como Américo Vespucio. También averiguamos en ella que Vespucio era originario de Florencia y que se había trasladado a España como comerciante. Tras 4 años en los que no le fueron muy bien los negocios, decidió enrolarse en expediciones a las nuevas tierras del oeste y llevó a cabo 4 viajes. Primero bajo pabellón español en 1497 y 1499 y más tarde con los portugueses en 1501 y 1503. El que describía en Novus Mundus era el de 1501. En aquella nueva carta, conocida popularmente como la Lettera, Vespucio describe naufragios, encuentros con caníbales y serpientes gigantes, así como muchos detalles sobre la vida de los pueblos nativos hallados. Por ejemplo, el uso de la hamaca. De nuevo, tuvo buena acogida entre el público. Y ya está. De Vespucio tan solo se conocen un par de cartas más. En total, 32 páginas de obra literaria a cambio de que le pongan tu nombre a un continente. O 2, si empleamos alguna de las clasificaciones que consideran América del Norte y América del Sur como continentes independientes. No está nada mal, ¿verdad? De acuerdo, a estas alturas estaréis pensando que aún no veis el motivo por el que le pusieron su nombre al continente, más allá de ser uno de los primeros en advertir que no se trataba de Asia. Lo más interesante viene ahora, la cadena de casualidades y despropósitos que sin que el propio Vespucio lo supiera, condujeron su nombre a la gloria. En 1504, el impresor veneciano Albertino Vercellese, consciente de que los relatos de viajes se vendían bien, reunió en un pequeño volumen todos los que llegaron a sus manos y lo tituló Folleto de todas las navegaciones del rey de España y tierras recién encontradas. Como cosechó un gran éxito 3 años después, en 1507, un impresor de Vicenza decidió imitar a Vercellese y crear una antología de viajes más extensa de 126 páginas, en las que incluyó las expediciones portuguesas de Cardamosto, Cabral y Vasco de Gama, junto a los 3 primeros viajes de Colón y el Mundus Novus de Vespucio. Y como el relato Nuevo Mundo tenía gancho comercial, tiró por ahí a la hora de titular la compilación de relatos y escribió en la portada: Tierras recién descubiertas y Nuevo Mundo por el florentino Alberico Vespucio. Aquel título resultaba ambiguo, ya que invitaba a pensar que Vespucio no solo era el autor de Nuevo Mundo, sino que también había sido el descubridor de los nuevos territorios. Ahora vayámonos mucho más al norte, hasta el antiguo ducado de Lorena, en el corazón de Europa. Allí, en la pequeña localidad de Saint-Dié-de-Vosges, un reducido grupo de humanistas se habían unido para formar el Gymnasium Postjanum, una pequeña academia dedicada a difundir la cultura y la ciencia. En 1507, el impresor Gauthier Lut instaló en la abadía de Saint-Dié una imprenta con la que los miembros del Gymnasium Postjanum, entre los que se contaban traductores, editores, ilustradores y correctores, pudieron llevar a cabo
su sueño de imprimir libros culturalmente valiosos. Como es lógico, decidieron que valía la pena, dado que era un tema de rabiosa actualidad, crear una obra de geografía que corrigiera y completara la cosmografía de Ptolomeo a partir de los nuevos descubrimientos que se estaban realizando. Se cree que fue uno de los miembros del Gymnasium Bosjanum, el joven poeta Matthias Riemann, a quien se le ocurrió que podían incluir la Lettera de Vespucio, esa en la que hablaba de sus 4 viajes, como un complemento que actualizara la obra de Ptolomeo. Por si os lo estáis preguntando, en aquella época no existían los derechos de autor ni nada semejante, por lo que Vespucio no tenía ningún agente literario que le informara de cada traducción de su obra que se realizaba, ni nadie pedía permiso a nadie para publicar lo que le diera la gana. Los eruditos de Saint-Dié, de hecho, modificaron algunas partes de la carta de Vespucio, como la dedicatoria, para que pareciera que en lugar de remitirla al jefe de Estado de Florencia, Piero Soderini, como muchos historiadores actuales creen, el navegante se la había enviado al duque de Lorena, Renato II, que era el mecenas del Gymnasium. Además, hicieron constar que la carta original estaba escrita en francés y ellos la habían traducido al latín. De ese modo, todo aquel que leyera el nuevo libro que estaban creando pensaría que la suya era la primera edición de la Lettera y la imagen de Renato II, el gobernante de un diminuto territorio del interior de Europa, quedaría engrandecida como si hubiera jugado algún papel destacado en el descubrimiento del Nuevo Mundo. Aquel engaño fue ejecutado de manera bastante torpe, porque en el texto no retocaron algunas frases que demostraban que la carta estaba dirigida a un italiano. Por ejemplo, se habla de Dante como poeta nostro, algo que solo tendría sentido en una misiva entre italianos. Total, que el 25 de abril de 1507 vio la luz una obra titulada Introducción a la cosmografía con los principios básicos de geografía y astronomía necesarios. Además, prosigue el título, los 4 viajes de Américo Vespucio, junto con un mapa del universo, tanto en forma plana como esférica, de todas las partes que Ptolomeo ignoraba y que han sido descubiertas recientemente. En aquella obra, el nombre de Colón no aparecía por ningún lado y Vespucio era nombrado expresamente descubridor de los nuevos territorios del otro lado del Atlántico. De hecho, en el capítulo 7, en el que se describe esa nueva 4ª parte de la Tierra que acababa de ser descubierta, el Nuevo Mundo, aparece la frase que bautizó a América. Puesto que Américo la descubrió, se la puede llamar de ahora en adelante la Tierra de Américo o América. En el capítulo 9 la idea queda reforzada con estas palabras. Hoy en día esas partes de la Tierra, Europa, África y Asia, están perfectamente exploradas y una 4ª parte del mundo fue descubierta por Américo Vespucio. Y puesto que Europa y Asia tienen nombres de mujeres, no veo inconveniente en que esta nueva región se llame Américo, la Tierra de Américo o América, por el hombre sabio que la descubrió. ¿Quién escribió aquellas frases? No se sabe con certeza. Unos historiadores creen que fue Matthias Riemann, el poeta al que mencionamos antes. Otros muchos, en cambio, opinan que fue otro de los miembros del Gymnasium, el cartógrafo y geógrafo Martin Waldseemüller, encargado de las ilustraciones y los mapas del libro. De lo que no hay duda es de que fue Waldseemüller, que firmaba sus obras con el nombre latinizado de Illa Comilus, como solía hacerse en aquella época, quien escribió la palabra América
sobre los nuevos territorios en el mapamundi que incluía la obra. Hay que destacar que quienes sugirieron aquel nombre ignoraban en aquel momento que estaban bautizando a un territorio tan enorme como el continente americano que conocemos hoy. Ellos se referían tan solo a la zona que supuestamente había descubierto Vespucio, es decir, la costa de Brasil. Por aquel entonces, en los mapas se habían estado empleando diversos nombres, a cada cual más rebuscado, para referirse a aquella región, tales como Terra dos Papagayos, Terra de Santa Cruz, Terra Incógnita o Antropófilos. En contraposición, América era una palabra sencilla y bonita. Sonaba bien. Además, como nombre femenino, equiparaba al nuevo continente con los ya conocidos: Europa, Asia, África. El nombre América gustó tanto que los cartógrafos más importantes, como Sebastian Munster o Simon Greenhouse, lo incorporaron a sus creaciones. En cuestión de unos pocos años, todos los nuevos territorios que se descubrían al sur del Ecuador quedaban unificados en los mapas bajo el mismo nombre: América. Durante las siguientes 3 décadas, lo que hoy conocemos como Norteamérica se fue dibujando al margen de América, la del sur, como si fuera un continente totalmente distinto, tal vez parte de Asia. Hasta que en 1538, el célebre geógrafo y cartógrafo flamenco Gerardus Mercator dibujó un famoso mapamundi en el que se ve todo el continente unido, con la palabra América escrita tanto en el norte como en el sur. ¿Y Colón no dijo nada? ¿No protestó? No, porque como mencionamos al principio, falleció en 1506, es decir, un año antes de que se publicara la obra que propuso el nombre de América. En cualquier caso, su nombre tenía ya poco peso, una vez pasada la euforia inicial por el gran descubrimiento de su primer viaje. Y es que como gobernador colonial fue un desastre. Acusado por los colonos españoles de mal gobierno y exceso de brutalidad, fue destituido y repatriado con grilletes. Aunque en España se le liberó, su prestigio y su poder desaparecieron. Cuando falleció, la noticia de su muerte pasó prácticamente desapercibida. En las décadas siguientes, otros nombres como Hernán Cortés o Pizarro acapararían la fama. Al fin y al cabo, ellos sí consiguieron llenar las arcas españolas con oro y plata. Mientras tanto, la fama de Vespucio como descubridor del Nuevo Mundo se consolidó. Los eruditos dieron total credibilidad a la introducción a la cosmografía, ya que estaba escrita en latín, la lengua culta, y además la palabra escrita en aquella época gozaba de mayor prestigio que en la actualidad. Se propagó la idea de que si bien Colón había descubierto unas islas, era Vespucio quien había descubierto el Nuevo Mundo y por tanto debía llevar su nombre. Y durante mucho tiempo nadie se atrevió a discutir aquella injusticia histórica, hasta que alzó la voz un sevillano que sabía mucho de ambas cosas, de historia y de injusticias. Hablamos del obispo Bartolomé de las Casas, testigo ocular y cronista de la época de los descubrimientos y célebre defensor de los nativos americanos frente a los abusos de los colonizadores. Con su merecida reputación de ser un hombre imparcial y un profundo conocedor de los hechos históricos, pocas opiniones podían ser tenidas tan en cuenta como la suya. Su padre había acompañado a Colón en su segundo viaje y de las Casas sabía que era Colón quien había descubierto el nuevo continente a los europeos. Y que no solo había encontrado islas, como se creía popularmente. En 1498, durante su tercer viaje, había pisado tierra firme en la actual Venezuela, como ya mencionamos. La pregunta que se hizo de las Casas acerca de Américo Vespucio
fue lógica. Si él afirmaba que había pisado tierra firme antes que Colón, ¿con qué expedición lo había hecho? En la versión italiana de la Lettera de Vespucio, se indicaba que durante la expedición de 1497 había desembarcado en un lugar llamado Lariab. Pero, para enrevesar más la historia, resulta que en la edición en latín de la Lettera que habían incluido los de Saint-Dié en su introducción a la cosmografía, habían cometido un error de traducción o una errata de imprenta y en lugar de Lariab habían escrito Paria. ¿Os suena ese lugar? Exacto. Ese era el nombre del golfo en el que había desembarcado Colón, en la actual Venezuela. Como de las Casas solo leyó la versión en latín, la que tenía la errata, llegó a la conclusión de que Vespucio había mentido de manera claramente intencionada, inventándose que había llegado al mismo lugar que pisó Colón, pero un año antes que él, para así ser considerado como el descubridor del Nuevo Mundo. ¿Recordáis que en la Lettera Vespucio hablaba de 4 viajes, los 2 primeros bajo pabellón español en 1497 y 1499? Pues de las Casas investigó el supuesto primer viaje de Vespucio y descubrió que éste había viajado en 1499, sí, pero no en 1497. Es decir, que el primer viaje era un invento, descrito a partir de retazos del segundo viaje. Por ese motivo, dedujo de las Casas, Vespucio no había publicado sus cartas en España ni en Portugal, ya que le habrían descubierto muy pronto. A la luz de su investigación, el religioso español escribió en su famosa Historia de las Indias: vista queda la industriosa cautela, no con facilidad pensada, sino por algún día rumiada, de Américo Vespucio, para que se le atribuyera haber descubierto la mayor parte de este indiano mundo, habiendo concedido Dios este privilegio al almirante. El almirante, por supuesto, era Colón. Bartolomé de las Casas legó el manuscrito de su Historia de las Indias al Colegio de San Gregorio de Valladolid en 1559, pero dio orden de que no dejasen que nadie lo publicara hasta por lo menos el año 1600. En 1601, el cronista mayor de Castilla, Antonio de Herrera, que había tenido acceso al manuscrito aún inédito de Historia de las Indias, empleó esa información para incluir en su obra titulada Descripción de las Indias Occidentales la siguiente afirmación: cuán artificiosamente escribió Américo Vespucio para atribuirse la gloria del primer descubrimiento de la tierra firme, quitándola al almirante don Cristóbal Colón, que la halló con grandísimos trabajos. Partiendo de la investigación de Bartolomé de las Casas, Antonio de Herrera explicó de manera bien argumentada por qué estaba claro que Vespucio no había pisado el continente antes que Colón. A partir de entonces, los eruditos europeos pasaron de idolatrar a Vespucio a considerarlo un ser infame, un embustero que había pretendido engañar a todo el mundo para asegurarse un hueco en la historia. Se pusieron en duda todos los viajes que afirmaba haber hecho en sus cartas y comenzaron a detectarse signos sospechosos en sus relatos, como que no aportase los nombres de los comandantes de las expediciones ni explicara claramente los objetivos que perseguían ni los preparativos. La imagen de Colón volvió a cobrar brillo, como un héroe que había sido injustamente condenado al ostracismo a causa del malvado plan de un impostor que le arrebató la gloria con malas artes. Por supuesto, era demasiado tarde para enmendar el error y rebautizar a un continente. El nombre de América ya era universalmente conocido, aparecía en todos los mapas y estaba plenamente asentado. Así pues, durante el siglo XVII, la memoria de Américo Vespucio fue arrastrada por el fango. Pero he aquí
que en 1745 y 1789, respectivamente, dos florentinos, Angelo Maria Bandini y Francesco Bartolozzi, publicaron sendas biografías sobre su compatriota. Gracias a ellos salieron a la luz unas copias de 3 cartas originales escritas por Vespucio a Lorenzo Pierfrancesco de Medici, que se conservaban en el archivo del Estado. Una de ellas era un informe muy completo de su tercer viaje, el descrito en Mundus Novus, por lo que parecía confirmarse que al menos ese viaje, el que lo había hecho famoso inicialmente, sí lo había realizado, ya que en sus cartas originales, que no estaban dirigidas al gran público sino a un particular, Vespucio no tenía motivo alguno para mentir. En otra de las cartas describe el viaje de 1497, pero lo fecha en 1499. ¿Qué significa eso? Pues que Bartolomé de las Casas tenía razón y en la edición impresa de su carta Vespucio había adelantado la fecha de su viaje un par de años para superar a Colón. La diferencia entre la versión manuscrita original y la versión impresa publicada era una prueba clara del fraude. O tal vez no fue Vespucio quien cometió aquel engaño. Ha llegado el momento de que averigüemos quién era Américo Vespucio a partir de los datos biográficos contrastados, que os vamos a resumir al máximo. Nació en Florencia el 9 de mayo de 1451. Tercer hijo de un notario, recibió una buena educación, incluyendo latín, matemáticas y astronomía. Comienza a trabajar como agente comercial en la banca de los Medici y en 1491, con 40 años recién cumplidos, lo envían a trabajar a Sevilla, en España, como subordinado en la filial que los Medici tenían allí, la casa comercial de Juanoto Berardi. 4 años después, cuando Berardi se encuentra a las puertas de la muerte, este nombra a Vespucio ejecutor de sus últimas voluntades y el florentino se encarga de liquidar la compañía. Ese hecho indica algo acerca de la personalidad de Vespucio, que era digno de confianza porque su jefe, que seguramente lo conocería bien después de trabajar con él durante 4 años, nunca le habría confiado semejante responsabilidad sobre su legado si lo considerara como alguien deshonesto y propenso al engaño. Tras la muerte de Berardi, Vespucio, soltero, sin hijos y sin casa propia, pasa unos cuantos años muy malos y finalmente, cerca ya de los 50 años, decide probar suerte embarcándose hacia las Indias en una flota comandada por Alonso de Ojeda. Era el año 1499. Se desconoce qué conocimientos de navegación poseía antes de aquel viaje y qué papel desempeñó en la expedición, pero tras varios meses de travesía, regresó convertido en un experto navegante. Con Ojeda había alcanzado las costas de Brasil, así que el rey de Portugal le propuso a Vespucio formar parte, en calidad de cartógrafo, piloto o tal vez astrónomo, de una expedición portuguesa que tenía planeado enviar a aquella zona con el objetivo de navegar hacia el sur hasta rodear la costa brasileña y llegar a las Islas Molucas, en la actual Indonesia, que eran famosas por sus abundantes especias. Por supuesto, el viaje hacia el sur por la costa de Brasil resultó mucho más largo de lo que habían imaginado, y cuando llegaron a aguas demasiado frías, tuvieron que regresar sin cumplir su misión. Ese fue el famoso viaje recogido en Mundus Novus, aquel que convenció a Vespucio de que aquella nueva tierra, que desde luego no era la India, resultaba demasiado enorme como para ser una isla. Aquello era un nuevo continente. Realizó un viaje más con los portugueses, bastante similar al anterior y con idéntico resultado.
Vespucio nunca logró fortuna económica con sus viajes. Sin embargo, cada vez que regresaba a Lisboa, escribía a su antiguo jefe, Lorenzo de Pierfrancesco de Medici, con el que siempre mantuvo muy buena relación, para contarle lo que había visto. Sin él saberlo, una copia de una de aquellas cartas es publicada en latín con el título de Mundus Novus y comienza a propagarse por Europa. Pero él, ignorante de su incipiente fama y de regreso en Sevilla, se limita a buscar trabajo. Se ha casado con una mujer llamada María Cerezo, supuesta hija, concebida fuera del matrimonio, de Gonzalo Fernández de Córdoba, más conocido como el Gran Capitán, de quien seguro que haremos un vídeo en el futuro. ¿Y sabéis en casa de quién se aloja Américo Vespucio en Sevilla en febrero de 1505? No os lo vais a creer. En casa de Cristóbal Colón. Fueron amigos y eso lo confirma el propio Colón en una carta que envió a su hijo Diego, en la que elogiaba a Vespucio diciendo, por ejemplo, que era mucho hombre de bien y añadía: la fortuna le ha sido contraria como a otros muchos. Sus trabajos no le han aprovechado tanto como la razón requiere. ¿Cómo iban a imaginar entonces aquellos dos hombres, veteranos navegantes y amigos, que tras su muerte los historiadores y los geógrafos los convertirían en enemigos acérrimos, luchando en el campo de batalla de la historia por defender su honor y su gloria? Si Colón ni siquiera sabía que había descubierto un continente, ¿cómo podría sospechar que le pondrían el nombre de aquel mucho hombre de bien a un inmenso territorio que podría haber llevado el suyo? ¿Le habría importado? En cualquier caso, como ya dijimos, Colón falleció al año siguiente, en 1506, antes de que nadie inscribiera la palabra América sobre ningún mapa. ¿Y Vespucio? ¿Qué fue de él? Se sabe que pasó sus últimos años trabajando para la corona y que en 1505 fue declarado natural de los reinos de Castilla y de León. Se convirtió en un funcionario indispensable para la Casa de la Contratación de Sevilla, organizando expediciones a las Indias, y en 1508 fue nombrado piloto mayor de Castilla, con la misión de enseñar navegación, cosmografía y pilotaje en la Escuela Naval de la ciudad, además de ser el responsable de los registros cartográficos. No tuvo hijos y falleció en Sevilla en 1512, es decir, 5 años después de que los eruditos de Saint-Dié propusieran al mundo que América llevase su nombre. ¿Llegó a sus oídos su propia fama? Y en caso afirmativo, ¿cuál fue su reacción? Es muy probable que nunca lo sepamos. Para finalizar, seguramente estaréis pensando que el perfil de Américo Vespucio, un hombre que incluso se granjeó la confianza y la amistad de Colón, no coincide con el de alguien que escribiría un folleto como la Lettera, con viajes inventados y fechas falsas para robarle la gloria a quien lo había albergado en su propia casa. Pues bien, tal vez la explicación a todo el misterio sea la que propuso en 1924 el erudito italiano Alberto Magnaghi, que las obras Mundus Novus y Lettera son apócrifas, o sea, que no las escribió él. Eso explicaría las diferencias con respecto a sus cartas originales, las manuscritas, que sí serían verdaderas. En opinión de Magnaghi y compartida por muchos otros estudiosos del tema, Mundus Novus era una traducción al latín bastante libre de una de las cartas que Vespucio envió a Lorenzo de Pierfrancesco de Medici, a la que habían añadido estilo literario y tono científico, pero en esencia transmitía el contenido real de la misiva del navegante. Sin embargo, la Lettera era una perversión casi completa de las cartas de Vespucio, es decir, que no fue él quien se inventó ese primer viaje anterior al de Colón, sino probablemente el impresor, ese que, si recordáis,
prefirió permanecer en el anonimato. Es posible que, conocedor del gran éxito que había cosechado Mundus Novus, decidiera estirar los méritos de Vespucio y por ello dividiera el relato del viaje de 1499 en dos distintos y fechara el primero en 1497 para mayor gloria de Vespucio y mayores ingresos suyos. Pero al hacerlo también convirtió a Vespucio en sospechoso de ser un mentiroso con mayúsculas, aunque finalmente, por esas casualidades de la vida, inmortalizó su nombre con uno de los mayores honores a los que un navegante podría aspirar.